Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Vanessa Garzón Velasco. Mi código de clase es el número 10. Esto es de la clase de física de laboratorio. El presente informe es para realizar la medición de volúmenes de fluidos de una forma casera, es decir, con cosas que tengamos en la casa. Soy estudiante de la Universidad de Boyacá del programa Terapia Respiratoria. A continuación les voy a explicar cómo vamos a realizar. Bueno, en la siguiente experiencia, como ya habíamos mencionado en la medición casera de los volúmenes de los fluidos, vamos a necesitar esta botella, una regla, cuerda y un marcador. ¿Para qué es esto? Esto nos va a servir para poder realizar las diferentes mediciones o las mediciones necesarias. Vamos a iniciar con esta botella y vamos a tomar una sección de ella con el objetivo de determinar el volumen de esa sección. Bueno, teniendo en cuenta que el volumen va a ser igual al perímetro elevado al cuadrado sobre 4pi por la longitud, entonces tenemos que, cuando vamos a seleccionar una parte cilíndrica, la parte de esta acá va a ser nuestra longitud. Esta parte de acá abajo, la base, es el área. Y esta parte, cuando la vamos a medir en toda la parte circular o cilíndrica, valga la redundancia, es el perímetro. De la parte de este extremo a este extremo va a ser el diámetro. Teniendo ya en cuenta esto, vamos a ir con nuestra botella. Bueno, yo seleccioné estas diferentes partes de mi botella y las que voy a tomar va a ser de la parte de esta línea que está acá a la parte de acá. Entonces, vamos a medir con la regla. En este caso, la longitud es 6 centímetros. Y para el perímetro, en este caso, que se va a medir de esta misma parte a esta misma parte y luego con la misma regla vamos a medir la longitud o la medida que haya del extremo al extremo que apuntamos. En este caso me dio 33.2. Bueno, ahí ya tenemos la longitud y el perímetro de la sección que tenemos. Entonces, ahora vamos a proceder a medir el diámetro y el radio de nuestra sección. Bueno, una vez que tengamos la botella acá, con un lápiz o con el mismo esfero vamos a realizar la circunferencia. Una vez que tengamos realizada la circunferencia, lo que vamos a hacer es que con la regla vamos a trazar 4 líneas en los extremos de ese círculo. En lo cual, en el primer círculo de acá a acá, al medirlo con la regla, va a ser nuestro diámetro. En este caso, me dio 12,1 centímetros. Ahora, de todo el centro donde se cruzan las dos líneas, va a ser el radio. Esto va a corresponder a 6,6 centímetros. Teniendo en cuenta esto, las ecuaciones y nuestros resultados de las mediciones previas, vamos a reemplazar en la ecuación del volumen. Entonces, recuerden que esta es de nuestra sección cilíndrica, porque nuestra incógnita va a ser la parte de abajo, esta parte, donde no es completamente cilíndrica, es decir, que no sabemos el volumen que está ocupando en la botella. Entonces, la única parte que vamos a calcular va a ser del extremo donde nosotros tomamos la medida a el extremo donde tomamos la otra medida. Es decir, que esta parte es nuestra incógnita. Ahora bien, el volumen va a ser calculado de la manera, en la ecuación de el perímetro sobre 4pi, el perímetro elevado al cuadrado, ¿no?, por la longitud. Entonces, al reemplazarlo, me da que el volumen que está ocupando mi sección de la botella es de 5,26.2 centímetros. Ahora bien, si queremos calcular la longitud con respecto al volumen, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 25 centímetros cúbicos. Esos van a ser los volúmenes
que me van a ocupar en la longitud dada, digamos. Yo tengo 6 centímetros y entre cada línea que yo tengo de esos 6 centímetros me van a ocupar un volumen de 25 centímetros. Entonces, si queremos saber la longitud que hay entre cada línea con respecto a ese volumen de 25 centímetros cúbicos, perdón, acá es cúbico. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación de longitud, que es 4pi sobre el perímetro al cuadrado por L. Esto me da 0,28. Estos 0,28 van a ser de nuestra primera línea. Entonces, 10 milímetros tienen 1 centímetro y como tenemos 0,28 centímetros, al pasarlo a milímetros para que nos quede más fácil al calcular, nos da 2,8 milímetros. Vamos a hacerlo así hasta, digamos, las 10 rayas que me ocupan mis 6 centímetros y estos son los resultados previos que tengo. Ahora, lo que yo quiero calcular es el volumen que me ocupa esa agua en la parte cilíndrica y me da que es 526,2 centímetros cúbicos. Para calcular nuestra incógnita vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra sección, digamos, seleccionada, llena de agua. Ahora muy bien, lo que vamos a hacer es desocupar la parte hasta donde tengamos nuestra parte seleccionada, que va a ser hasta acá. Bueno, lo que hicimos fue sacar esa agua que había en nuestra parte, ya quedó vacía, entonces la echamos en otro recipiente. Y el agua que estaba contenida en la parte de abajo la tomamos y la echamos en otro recipiente. Ahora, el agua que teníamos en este recipiente lo echamos a este y hacemos una marca de donde me llega, es decir, el volumen que estaba ocupando el agua superior de la parte superior de nuestra botella va a ocupar ahora la parte inferior. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Donde tenemos la marquilla, vamos ahora a tomar esta agua y la vamos a echar en la parte superior, es decir, la parte que estaba, el agua que estaba en la parte inferior va a quedar en la parte superior, de esta manera. Ahora sí, nos quedó el agua inferior en la parte superior. Como el agua es agua, se va a mezclar obviamente, pero ya tenemos nuestra marca y vamos a realizar las medidas. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra regla y medir la parte. Esto me da un resultado de 3,2 centímetros. Lo que voy a hacer es, como ya habíamos explicado, el volumen se da por el perímetro al cuadrado sobre 4pi por la longitud. Se va a reemplazar y esto me da un volumen de 280,68 centímetros cúbicos, es decir, que ya tenemos nuestro volumen. Ahora bien, teniendo en cuenta todo el proceso, vamos a calcular el contenido de agua. Entonces, tenemos nuestro volumen y nuestro volumen total va a ser sumado. Es decir, el volumen que teníamos en la parte superior y la parte inferior van a ser sumados. Y esto me da un total de 80,6,88 centímetros cúbicos. Es decir, que inicialmente teníamos un volumen menor que ocupaba la parte superior. Y al ser sumados van a ocupar un volumen de 806,88 centímetros cúbicos. El que siempre ha ocupado la botella, solo que era incógnita el volumen de la parte inferior. De la misma manera, como no está en nuestras líneas de la longitud, es decir, inicialmente teníamos
que cada línea ocupaba un volumen de 25 centímetros cúbicos, pues como la línea estaba ahí, lo que hicimos fue medir la longitud y íbamos a reemplazar en el perímetro, que es 33,2, y lo vamos a elevar al cuadrado multiplicado por esos 3,2 centímetros sobre 4pi, y esto nos da 280,68 centímetros cúbicos. Es decir, que para medir esa longitud o ese volumen del recipiente que no es conocido, tenemos que reemplazar en la ecuación y realizar las medidas correspondientes, como si estuviéramos iniciando a calcular nuevamente el volumen. Bueno, posteriormente a nuestra primera parte de la práctica, vamos a necesitar dos botellas a las cuales les tomamos las mismas medidas y realizamos el mismo procedimiento. 3 objetos a los cuales les vamos a poder medir el volumen, cuerda, un bisturí y un marcador. Bueno, para esto también vamos a necesitar una balanza, como la que tenemos acá. Nuestras dos botellas las vamos a cortar para poder ponerlas en la balanza, así. Es decir, dos recipientes iguales. Ahora, como tenemos en esta parte, vamos a poner la cuerda a este mismo recipiente. Es decir, que nos va a quedar así. Lo que yo hice fue dejar un poquito más de espacio para poder colgar en la balanza los recipientes. Entonces nos va a quedar así. Bueno, algo así nos tiene que quedar la balanza. Sin embargo, hay que proceder a graduarlo. A mi primer recipiente lo voy a llenar con agua hasta la mitad, como por acá lo voy a llenar, y lo voy a pasar a este recipiente, de tal manera que esta agua también la pueda medir en este recipiente. Estableciendo una marca, me va a quedar hasta acá. Es la misma agua que voy a poner en el otro recipiente. Bueno, es decir que nuestra balanza graduada nos tiene que quedar algo así. O sea, la balanza ya está graduada con el método anterior. Bueno, seguido a esto, tengo mis 3 objetos. Voy a tomar esta caja, esta cinta y esta esfera. Bueno, cuando vamos a realizar la medición, vamos primero por el perímetro, como ya lo habíamos enseñado a medir con la misma cuerda. En este caso me dio 29,6. Vamos a medir el diámetro y el radio. Igualmente, de este punto a este punto, diámetro, radio del centro hasta la otra parte. La caja va a ser así. Mi largo de esta parte a esta parte me va a medir 7,4. Mi ancho de esta parte a esta parte me va a dar 2,8 centímetros. Y mi alto, que es de esta parte a esta parte, me va a dar 5,4 centímetros. Ahora bien, el de la esfera. La esfera vamos a hacer lo mismo y vamos a medir el diámetro, el perímetro y el radio, que en este caso es 3,2, diámetro 5,4 y perímetro 12 centímetros. Bueno, como se puede observar en el video, aquí ya quedamos balanceados tanto el peso del agua como el del objeto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la densidad del agua que está en el recipiente del lado izquierdo para poder medir la masa del objeto. Bueno, lo siguiente que hice fue establecer una marca en este recipiente y vacié esa agua en este vaso y procedí a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la primera parte, en donde el volumen me dio 184,19 centímetros cúbicos. Ahora, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ahora bien,
Como ya tenemos los datos, al medirlo me dio 2,1 centímetros, que es decir, la línea que establecí de acá a acá es el volumen de agua que ocupa esta partecita de abajo, es decir, que va a ser el volumen que tienen esta parte y esta parte. Bueno, ahora, el volumen, como ya teníamos en la ecuación, es igual al perímetro al cuadrado sobre 4 por pi por la longitud, que en este caso es los 2,1 centímetros. Bien, el volumen me dio un igual a 184.19 centímetros cúbicos, que por la densidad del agua me va a dar 1000 kilogramos por metro cúbico, que es decir, 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. Bueno, ahora bien, tenemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. La incógnita es la masa. La masa del agua va a ser igual a volumen por densidad. Esto es igual a 184.19 gramos. ¿Por qué se cancela esta parte si están multiplicando? Porque esta partecita significa que está abajo los centímetros cúbicos. Entonces, sí es posible cancelarlo para que nos queden gramos. Ahora bien, la base por la altura va a ser el volumen que está ocupando nuestro objeto en el recipiente. Entonces, base por altura, que es decir, la base va a ser el largo por el ancho de nuestra caja por la altura. Es decir, que nos va a dar un resultado del volumen 111.888 centímetros cúbicos. Ahora bien, la densidad es igual a masa sobre volumen. Cuando vamos a despejar nos va a dar lo mismo, volumen por la densidad. Si sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, tenemos que el volumen que está ocupando el agua es el mismo volumen que está ocupando el otro recipiente. Y la densidad que está teniendo el agua va a ser similar a la densidad, va a ser igual a la densidad del objeto que está ahí. Entonces lo vamos a multiplicar por 1 gramo por centímetro cúbico y nos va a dar que la masa de este es de 111.888 gramos. Bueno, en los otros dos objetos hice el mismo procedimiento. Acá tengo la cinta y mi billetera. Cambiamos eso porque la esfera era muy liviana, entonces no pesaba tanto. En la cinta el peso es de 553.58 gramos y la cinta 753.61 gramos. Es decir, que ya encontramos las masas ahí, como podemos ver, bien equilibradas. Ahora bien, en la siguiente experiencia voy a echar aceite acá y pues agua en el recipiente donde veníamos echando el agua. Como se puede observar, ya llenamos con nuestro recipiente del lado derecho aceite y pues acá que no tiene nada, pues ya está muy abajo. Vamos a igualarlo con agua. Bueno, ahora lo siguiente. Como ya sabemos la cantidad de agua que había, se va a hacer la misma forma que al principio, al calcularla, me da que acá hay 4 centímetros. Es decir, que al calcular el volumen del agua que estaba ahí, me da 350.85 centímetros cúbicos. Ya sabemos la densidad del agua y me da que la masa es igual a 350.85 gramos. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque tenemos el recipiente con el aceite. Entonces, como ya sabemos el volumen que ocupa acá en esta parte, vamos a calcular la longitud que hay acá. Sumamos esas longitudes, es decir que acá yo antes tenía una longitud de 3.2 y me dio acá que es de 3, entonces sería 6.2. Al calcular me da que el volumen que ocupa este fluido, porque ambos son fluidos, es de 543.82. Es decir que el volumen del aceite es mucho más grande que el del agua.
Ahora bien, tenemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a reemplazar esa masa que teníamos al principio, es decir, la del agua. ¿Por qué? Porque están pesando lo mismo. Son dos fluidos que al estar en el equilibrio en la balanza están pesando lo mismo, pero con densidades diferentes y volúmenes diferentes. Ahora bien, tenemos que 350.85 gramos sobre 543.82 centímetros cúbicos me da que la densidad del aceite va a ser de 0.645 gramos por centímetro cúbico. Es decir, que el aceite tiene menos densidad que el agua. Esta fue nuestra experiencia por hoy.